Muy buena tarde. Yo, Sebastián Caicedo, y mi compañero John Mauricio Cerón les hablaremos acerca del descenso de punto de fusión en propiedades coligativas, más conocido como el descenso crioscópico. Bien, para empezar el tema, les hablaré acerca de la fusión o el derretimiento. En pocas palabras, esto es cuando el estado de la materia pasa de estado sólido a estado líquido. Esto ocurre cuando aumenta la energía interna de los sólidos por aplicación tanto de calor como de presión. Y lo que hace con esto es aumentar la temperatura de sustancias en el punto de fusión. Ya que hemos hablado de la fusión, ahora procederemos a hablar de las propiedades coligativas como tal. Las propiedades coligativas son propiedades de las disoluciones, específicas de las disoluciones. Sus componentes pues no dependen de su naturaleza atómica, es decir, no importa qué átomos o qué compuesto tengamos ahí en general, sino del número de moléculas de soluto en relación al número de moléculas de solvente. Para poder entender esto mejor, les voy a explicar muy rapidito qué es una disolución. Literalmente una disolución es una mezcla homogénea donde vamos a tener dos elementos que no van a reaccionar entre sí, pero que sus componentes pues se van a encontrar en proporciones variables dentro de nuestra precisamente solución. Se necesita una mezcla acuosa. Entonces, las propiedades coligativas son como tal estas propiedades que resultan de tener una disolución como tal y van a depender literalmente de cuánta cantidad de soluto agreguemos al solvente para tener esta disolución. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos punticos azules que son el solvente y los punticos cafés son el soluto. Entonces la intensidad de estas propiedades, o bueno, la forma en cómo pueden variar estas propiedades, está relacionada con la cantidad de moléculas, es decir, la cantidad de punticos cafecitos que tenemos en la imagen 2, que hace referencia a los solutos. Entre más tengamos, más se van a afectar estas propiedades. Diferentes tipos de propiedades coligativas. Obviamente no existe solamente el descenso crioscópico, conocido como descenso del punto de fusión, sino que existen otras cuatro propiedades coligativas. Pero en este caso solo les hablaremos del descenso del punto de fusión. Existe la del ascenso euroscópico, presión osmótica y la del descenso de presión de vapor. Ahora sí, se hablará como tal del descenso crioscópico. El descenso crioscópico es literalmente la disminución de la temperatura del punto de congelación. O sea, que si algo se congela, por ejemplo, a 25 grados, hay un descenso crioscópico cuando este elemento, al estar en una disolución con cierto soluto, pues se va a congelar a una temperatura menor. Es decir, si se congelaba a 25 grados, ahora se va a congelar a 20. Eso es la disminución de la temperatura del punto de congelación, o sea, descenso crioscópico. En general, pues lo experimentan las disoluciones, como se explicó anteriormente. En la siguiente imagen se puede observar, por favor, fíjense únicamente en el punto que está en el círculo. Podemos observar que en esta línea punteada negra del lado de la derecha se encuentra el punto de congelación del agua, solamente del agua como tal, sin soluto, sin nada. En este caso esto es 0 grados, nosotros conocemos este punto de congelación o de fusión. Y en el lado izquierdo tenemos la temperatura del punto de, pues no la tenemos, pero aquí se puede observar una disminución en el punto de congelación de la disolución, es decir, el agua con cierto soluto. Entre más soluto tenga el agua, es decir, mientras la molaridad de esa disolución sea mayor, esta línea que está punteada del lado izquierdo va a disminuir, es decir, se va a mover más hacia la izquierda. Esto significa que se va a congelar a unas temperaturas menores. Bien, les hablaré del diagrama de una disolución acuosa. Como vemos en la gráfica, si una disolución acuosa se encuentra en el punto A y se reduce la temperatura, se congelará en el punto B por debajo de los 0 grados Celsius, que eso corresponde al agua pura, ¿cierto? Se observa que la temperatura de congelación es una disolución y esta sigue una curva, descendiendo en la medida hasta que aumenta la molaridad. Una vez que la molaridad haya aumentado, la congelación será parcial, ya que congela primero solo la parte del agua, quedando otra sin congelar.
Esta mayor concentración produce un descenso crioscópico adicional en la parte no congelada, que si la temperatura sigue bajando volverá a congelarse parcialmente. Este proceso se repetirá en congelación parcial, congelación concentración y congelación del descenso crioscópico. Adicional a lo largo de la curva B y C, hasta llegar al punto eutéctico, ¿cierto? Como lo pueden ver en la gráfica, de la mezcla representado como C, lo que hará esto es que el incremento de la concentración del soluto ya no producirá un nuevo descenso crioscópico y será solidificado en ese punto. No existirá más gráfica en el punto C, para abajo. Existe una fórmula derivada de la ley de Raoult que nos permite calcular y medir este descenso crioscópico. Es decir, que nos va a permitir saber cuánto va a ser el descenso del punto de congelación en nuestra disolución, donde T sub C es el descenso crioscópico, el triangulito hace referencia al delta, entonces estamos refiriéndonos al delta, es decir, al cambio del descenso crioscópico, donde la M es la concentración molar del soluto y la Kc es una constante crioscópica del disolvente. Cada disolvente tiene una constante crioscópica. Bueno, entonces para explicarles la fórmula voy a usar el caso más común de disolvente, que es el agua. En este caso, para el agua el valor de la constante de congelación es de 1.86 grados Celsius por kilogramo sobre mol. En la tabla que se puede observar en el lado derecho tenemos diferentes constantes para diferentes solventes, es decir, para el benceno es 5.12, para el cloroformo es 4.7, para el dietiléter es 1.79 con las mismas unidades. Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, que si nosotros tenemos como solvente el agua y agregamos un soluto hasta llevarlo a una molaridad igual a 1, el descenso en el punto de ebullición, en el punto de congelación, va a ser de 1.86 grados Celsius. Es decir, que como el agua se congela normalmente a 0 grados, o sea, de ahí para atrás, entonces ahora se va a congelar a menos 1.86 grados, ya no a 0 grados. O bueno, de ahí para adelante ya no se va, a derretir. Se va a derretir a partir de 1.86 grados en adelante. Por ejemplo, si la molaridad entonces es igual a 2, el delta pues va a ser el doble y entonces se va a congelar el agua a menos 3.72 grados. Es decir, el descenso de crioscópico va a ser de 3.72 hacia atrás, obviamente. Entonces, a continuación les hablaré de aplicaciones del descenso crioscópico. En este caso tenemos anticongelantes, que esto evita que los circuitos de refrigeración de los motores de vehículos o los mismos combustibles se congelen cuando las temperaturas bajan en invierno. Esto apoya muy grande a las industrias, dado a que el anticongelante hace que el vehículo no tenga problemas en el motor. En el agua marina, por ejemplo, la temperatura del agua de los océanos Ártico y Antártico en sus respectivos inviernos llega a bajar varios grados Celsius bajo cero, hasta un mínimo de menos 2 grados. El agua que se encuentra en contacto con la atmósfera alcanza temperaturas muchísimas más altas, muchísimo más bajas y llega a congelarse. Sin embargo, pues el agua líquida que está por debajo no va a alcanzar temperaturas tan bajas, pero sí se encuentra a 1 o 2 grados bajo cero. Entonces, ¿por qué no se congela si está a esta temperatura? Bueno, la razón por la cual permanece en estado líquido es la concentración de sales disueltas, unos 35 gramos de sales, principalmente cloruro sódico por kilogramo de agua, que pues estas sales van a disminuir la temperatura de congelación del agua marina. Eso es todo. Otra aplicación del descenso crioscópico. Esto se puede usar sal común para difundir la nieve, hielo o escarcha simplemente espolvoreándolo. Esto es cuando neva y pues hay demasiada nieve en el asfalto, entonces lo que se hace es removerla con este proceso. Algunos de los usos del descenso crioscópico en la industria son, por ejemplo, determinar masas moleculares de productos químicos que se fabrican y controlar la calidad de los líquidos. Es decir, a mayor descenso crioscópico, más impurezas contiene la muestra analizada.
la idea es que no haya un descenso crioscópico. Bueno, hasta aquí llegó nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Y esto fue la exposición del descenso de punto de fusión en propiedades coligativas a cargo de Sebastián Caicedo y John Mauricio Cerón.